El día de hoy nosotros no vamos a pasar materia en sí. Lo que vamos a hacer va a ser una prueba de diagnóstico en la cual yo les voy a entregar un link y ustedes al ingresar van a poder comenzar a contestar para nosotros tener mayor claridad en cuanto a cuáles son los conocimientos con los que ustedes vienen acerca de la materia de historia y economía. Denme un segundo. Vamos a trabajar con ese diagnóstico porque por lo menos a nosotros nos va a llegar la información necesaria para nosotros poder ir ajustando las clases a sus conocimientos. Aquí Vanessa me dice que ella ya realizó el diagnóstico. La verdad es que si lo realizó, no creo que si lo hizo con el profesor en la clase anterior, no creo que haya inconveniente en que no lo haga, ¿ya? Porque obviamente con la lista de asistencia nosotros vamos a tener el resultado de todas las personas independiente de la hora en la que hayan asistido a clases, ¿ya? Entonces a nosotros eso nos va a ayudar a revisar cómo vamos a ajustar la materia, cómo vamos a ajustar el contenido y en qué los tenemos que ayudar también para reforzar los conocimientos que ustedes los tienen un poco más endeble. Bien, les voy a enviar aquí el link del formulario para que comiencen a hacer el diagnóstico y de ahí inmediatamente vamos a ver el tema de la asistencia, ¿ya? Bien, ahí en la en el chat de la reunión, en los comentarios les acabo de dejar el link del formulario para que ustedes comiencen a realizar su diagnóstico. Espero que lo realicen ahora durante la clase, así si tienen algún problema, algún inconveniente con algo que no comprendan, me lo hagan saber para poder irlos ayudando. No darles las respuestas, obviamente, pero sí por lo menos guiarlos un poco para que estén más tranquilos realizándolo. ¿Bien? Entonces, cuando terminen o cuando se sientan ya capacitados, podemos revisar ahí algunas de las preguntas que más les complican, ¿ya? Mientras acá yo voy a ver el tema de la asistencia. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si es que pudieron entrar al formulario para realizar su diagnóstico? Les vuelvo a repetir, mi nombre es Celeste Santibáñez porque les aparece ahí una de las alternativas que indiquen con qué profesor están realizando su diagnóstico, ¿ya? Para que no se confundan. Ah, ok, ya hay varios entrando. Está Yael, Josefa, Marti. Bien, mientras realizan su prueba de diagnóstico, vayan tranquilos, lean bien. Es solo diagnóstico, así que se pueden equivocar todo lo que necesiten. Esa es la idea. De los errores aprendemos. Mientras les voy a dejar aquí también en el apartado del chat el formulario para la asistencia. ¿Ya? Mientras tengan un tiempito, que vayan terminando su diagnóstico, hacen el registro de su participación en la clase de hoy. Y a ver, ya, muchas gracias David, que acaba de terminar. Y estoy revisando o sea, la pregunta 10 que tiene un problema en la alternativa, que la alternativa E no existe. Sí, porque en la prueba PAES ya no vienen con cinco alternativas, vienen solamente con cuatro. Y la verdad es la primera vez que veo el diagnóstico, por lo menos esta pregunta, y sí tengo una pequeña duda, pero se puede contestar, sí. Hay una de las cosas que maneja la PAES es que tienen preguntas que son preguntas trampa. Entonces deben centrarse bien en leer la pregunta. La pregunta 10 están preguntando por la causa estructural, ¿ya? De estructura viene no solamente de la causa social, sino que de estructuras más políticas y temas más complejos, ¿ya? Se puede contestar esa pregunta con las alternativas que hay. Bien, los que vayan terminando, no se olviden de llenar el formulario de la asistencia. Puede ser Josefa, puede ser. Una de las cosas que más nos complica al dar este tipo de pruebas es que por los nervios tendemos a leer mal algunas palabras o no centrarnos bien en las preguntas, ¿ya? Pero para eso estamos aquí. Nos vamos a preparar durante lo que queda del año para que podamos centrarnos en esas preguntas trampas que de repente con una sola palabra nos cambian el significado completo de la pregunta y también tomarnos nuestro tiempo para reflexionar sobre lo que nos están preguntando. A ver, dime, Josefa, cuéntame un poco, ¿en qué pregunta te equivocaste? Sé que hay algunos que todavía no terminan, pero podemos comentar un poco. ¿O qué preguntas a los que ya terminaron
causó más dificultad. David se equivocó en 2. Ya, pero está bien. Es un número manejable. 16, 17 y 19. Herencia institucional de la patria vieja. De hecho, también lo vamos a pasar ahí en las clases. Vamos a, vamos a recorrer o a recordar un poco lo que es la organización de la República y cómo fue esta necesidad por crear una nación independiente. ¿Cuál otra me dijo? La 17. El imperialismo europeo. Sí, la pregunta de la patria vieja. Lo que pasa es que el tema de la organización de la República, si bien, bueno, sí es un poco complejo porque sucedieron muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, Jennifer, no se preocupen porque ahí ya la próxima semana voy a tener el listado completo de cuáles fueron las preguntas que más les complicaron y vamos a partir de ahí, vamos a hacer un recorrido completo, obviamente por todo el contenido de la PAES y vamos a centrarnos ahí en aquellas preguntas que les complicaron. La verdad es que es interesante que les aparezca una pregunta sobre la patria vieja, patria nueva y la reconquista porque es un tema que generalmente la PAES no lo toma como preguntas de puntaje en sí, pero sí como preguntas de calentamiento puede ser, como que existen ahí, no se toman en el puntaje general. Obviamente cuando estén dando la PAES ustedes no van a saber cuáles son las preguntas que no tienen puntaje, tienes que considerarlas todas como que todas generan puntos, ¿ya? No es necesario que estén eligiendo esta pregunta, puede sí y esta no. La pregunta de la patria vieja. A ver, revisémosla así mientras están. Yo creo que la mayoría ya terminó su diagnóstico, pero podríamos conversar un poco de qué trata esa pregunta, que creo que varios se equivocaron en esa misma. Esa es la pregunta 16. La pregunta 16 dice, ¿cuál fue la herencia institucional de la Patria Vieja? Y el enunciado dice, durante la Patria Vieja, desde 1810 hacia 1814, se intentaron varias formas de organización política que sentaron las bases del futuro orden republicano, como la creación del Consejo del Congreso Nacional. Aquí, ¿a qué es lo que debemos prestar atención? Debemos prestar atención a aquellos que dice herencia institucional. Juguemos un poco. ¿Qué entiendan ustedes por herencia institucional? Ya, sí, ya él todavía no termina, pero estamos ahí como conversando un poco con alguna terminología que les puede complicar un poquito. ¿Quién entiendan ustedes qué se les viene a la mente cuando leyeron o cuando leen herencia institucional? ¿Qué podrían responder ahí? Ya, Marte dice algo que nosotros seguimos preservando, una herencia, muy bien. Las creencias, tradiciones, dice Pía, algo que va pasando como las leyes, derechos, etcétera, dice David. Interesante lo que dice Josefa, que dice que ella pensó que fue como una consecuencia que sigue actualmente. Bien. Y aquí David completó, dice que va pasando como las leyes, derechos, etcétera, a otros gobiernos. ¿Ya? Pero están más bien como centrados en herencia. Institucionalidad. ¿Cómo la podrían definir esa palabra? Institucionalidad. Belita. Belita Pereira se equivocó en 4 ya, pero vamos a ir avanzando para que al final de todo este recorrido de los meses que nos quedan, la idea es que tengan la menor cantidad de errores posibles. Excelente punto de vista, me gusta. Que se equivocó en 4, pero le fue mejor de lo que esperaba y eso es excelente. Esa es la actitud. Y a ver, Marty dice aquí que institucionalidad son como requisitos o normas. Sofía se equivocó en varias. Bien, pero eso es manejable. No se va a dar cuenta usted cuando vayamos avanzando durante el año y ya esa cantidad de preguntas en las que se equivocó, vamos a lograr que sean menos. Y yo creo que vamos a llegar a que no se equivoquen en ninguna. Laura se equivocó, solo en la de la patria vieja. Comparto el pensamiento de Marty. Sí, me pregunto, ¿por qué creen ustedes que le habrá complicado tanto esa pregunta? ¿No la esperaban? ¿Qué fue lo que les complicó? Porque estamos recién conversando, dándoles el tiempo a algunos compañeros que no han terminado aún, ¿cierto? Para no soplarles la respuesta. Isidora, es una excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿En la PAE sale más Chile actual o la historia de Chile preguntas tipo Patria Vieja?
La verdad es que en la PAES, dentro del contenido que se los voy a mostrar ahora un poco para que lo conversemos, eh, cuál es el contenido que entra en esa prueba. La verdad es que entra desde un poco tiempo después de la Patria Vieja. No deberían aparecer esas preguntas, pero sí es necesario estudiarlo y entenderlo. Sale desde la conformación de la República, que es desde 1823 en adelante. Pero sí es necesario que nosotros entendamos cuáles fueron los primeros pasos para conformar nuestra patria, para conformar Chile y de ahí, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las bases? De ahí comenzar con el estudio de la historia de Chile. ¿Ya? Por eso está interesante esa pregunta, me gustó que apareciera. La Marta dice que estaba entre la del Congreso y la del Parlamento. Ah, ya, sistema parlamentario. Ya, excelente. Aquí también hay... Lo que pasa es que esta pregunta tiene conceptos que no se escuchan normalmente. En esta pregunta yo creo que lo que más les complicó es que tiene terminología que no se estudia, o sea, se estudia, pero es extraño escucharla ahora, ¿cierto? Ustedes no las manejan mucho. Acá aparece el concepto de herencia institucional, que fue lo que estábamos conversando recién. Aparece el término también de sistema federal, Congreso unicameral, sistema parlamentario y monarquía constitucional. Ahí tenemos varios términos con los que podemos conversar el día de hoy. Sí, Josefa, ningún problema. El link está aquí en el chat de la reunión. Si quieres, se lo comparto de nuevo para que pueda realizar su diagnóstico. Ningún problema. Recuerden que el día de hoy no es como materia en sí, sino que estamos como conociéndonos recién, entrando como en estas clases de precalentamiento para ver un poco de qué se trata esto y ver qué también preparados estamos para dar la prueba final de año. Bien, estábamos conversando sobre el tema de herencia institucional, ¿cierto? Que ahí ustedes me conversaban que herencia, si es que no leo mal, que era algo que iba pasando como de generación en generación, que iba pasando a otros gobiernos, como leyes, derechos, tradiciones, me dijeron que es herencia institucional, herencia más que nada. Y la verdad es que esta pregunta es interesante por todos los términos que estábamos conversando recién. Herencia institucional tiene que ver con toda la formación política, social y cultural de un país. Más bien como estas instituciones que están como a la cabeza del país y son las que se encargan de organizarnos y, como ustedes bien dijeron, estructurar las leyes, estructurar las normas que nos van a regir a todos los pertenecientes al mismo territorio. No se preocupe, Scarlett. Ya es el primer día nadie se enoja porque estamos todos recién comenzando, estamos recién entrando, nos estamos conociendo recién, así que no se preocupen por el horario, ¿ya? Por lo menos ya dejamos fijado que mi horario es todos los lunes desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 y nos podemos extender hasta las 9 para responder dudas y consultas sobre la clase y el tema que estemos tratando, ¿ya? El día de hoy era solamente diagnóstico, revisar algunas preguntas que les parecieron más complejas y vamos a resolver esta pregunta que a todos les pareció bastante difícil y creo que casi todos cayeron en la misma pregunta. Bien, como les decía, esta herencia institucional tiene que ver con todas las normas, leyes e instituciones. Las instituciones son todas las organizaciones que a nosotros nos rigen en un país. Nosotros actualmente somos un país, una república democrática, lo que quiere decir es que nuestros poderes del gobierno se dividen en tres. Se dividen en el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Esas son nuestras tres grandes instituciones que nos rigen a nosotros como una república, ¿ya? Y aparte que tenemos ahí el slash república slash democrática, eso quiere decir que todas las personas que cumplen con los requisitos de la ciudadanía, que también lo vamos a ver en clase, tienen como un deber cívico con el país y derecho también de poder elegir a las personas que las representan en el gobierno. Ya, eso es una herencia, o sea, eso es como la institución. Y la herencia institucional tiene que ver, obviamente, como ustedes dijeron, que ya son como costumbres que se van traspasando de generación en generación. Aquí en la Patria Vieja,
que es uno de los periodos de mayor desorden en cuanto a la organización política. Recuerden que en este tiempo todavía se estaba saliendo del periodo de ser una colonia de España, se estaba recién entrando por la independencia, luchando por esta soberanía propia del Estado y ya no depender obviamente de España. Entonces aquí ocurren varios intentos de organización de este nuevo territorio que se estaba conformando. Ahora les pregunto, ¿qué entienden ustedes por sistema federal? Que era una de las alternativas que aparecía ahí. ¿Qué es un sistema federal? ¿Cómo lo entienden ustedes? Ya, correcto. Vanessa dice que es una forma de organización política. Muy bien. Marte dice que es un país que tiene varios estados y esos estados tienen sus propias leyes. Ya, muy bien. Josefa, cuando se divide en algo así, sí, tiene que ver, correcto. David dice un país que tiene distintas leyes y varios estados. Correcto. Ya. En resumidas cuentas, un sistema federal es eso. Imagínense que Chile, con todas las, sí, como Argentina, México también tiene estados federados. El caso más claro es Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros aquí somos un país que está unificado. No, no somos un estado, no tenemos estados federales. Chile está dividido en diversas regiones y cada región se dividen, o sea, se rigen, perdón, por las mismas leyes y nos rigen a todos por igual. Una de las características de los estados federales es que cada estado tiene su propia soberanía. Ya, quiero que quede algo bastante en claro. Que un país tenga estados federales no significa que cada estado se rija por sus propias leyes y anden cada uno haciendo cosas por su parte, ¿ya? La cosa es, o la gracia de estos sistemas federales es que existen leyes que los rigen a todos los pertenecientes a un territorio. El caso más claro de Estados Unidos, que ellos tienen sus leyes, sus cartas constitucionales, ¿cierto? Sus enmiendas también a sus constituciones, que son como leyes generales y que obviamente como cada situación de cada estado es distinta, los estados que están al sur tienen costumbres distintas a los estados del norte, así como los estados del Pacífico también son distintos a los estados del Atlántico. Ahí ocurrió más que nada un tema de organización. Como son territorios bastante amplios, es muy difícil organizarnos a todos bajo las mismas leyes, sabiendo que cada territorio tiene características particulares, no solamente de territorio, sino que de costumbres. Recuerden que gran parte del sur de Estados Unidos pertenecía a México, entonces ya traían tradiciones distintas y en el momento de unificarlos era muy distinto era muy difícil quitarle sus propias tradiciones e imponer una que fuera igual para todos. ¿Ya? Es por esa razón que se crean estos sistemas federales, en donde si bien hay leyes que los rigen a todos por igual, hay leyes específicas para cada territorio que tienen que ver con cosas de costumbre, ¿cierto? Cultura más que nada, un poco de sociabilidad. Los países que están en la frontera con México también tienen leyes un poco distintas a las que tienen a los estados que tienen frontera con Canadá, ¿cierto? Y más que nada por las tradiciones y las propias costumbres que traían esos territorios. Eso es un sistema federal. Acá en Chile no se pudo, se pensó, y eso lo vamos a ver en clases, se pensó y se trató también en algún momento de recrear este sistema federativo, pero no se pudo más que nada por una crisis interna, ahí lo vamos a ver después, que tenía nada más ni nada menos que ver con esta lucha entre las personas que estaban todavía de parte de la corona española y querían seguir siendo parte de España. Y también estaban los criollos que ya querían totalmente cortar con todo lazo de esta monarquía y ser nada más que independientes. Ya, pero eso lo vamos a ver más en profundidad después. Ahora, aquí viene el concepto que a todos los mató, yo creo. ¿Qué es unicameral? La alternativa B, que decía la formación de un congreso unicameral. A ver si pueden responder. Un solo partido político, ¿ya? Que tiene una sola cámara. Sí, correcto, pero ¿qué cámara? ¿Cuáles son las cámaras? ¿A qué se refieren con las cámaras? ¿Qué es una cámara en el aspecto político? Ya, sí, Vanessa dice que solo tiene una organización legislativa que se tiene que ver como único, dice Jennifer. Bien, en estricto rigor,
A lo que se refiere con esto de del Congreso unicameral, tiene que ver con la cantidad. Ya, David dice que solo representa un selecto grupo de personas. Muy bien. Nosotros actualmente en Chile tenemos un gobierno, podría decirse que es bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que en el poder, sí, sí, todavía están respondiendo a la prueba de diagnóstico. Lo que pasa es que estamos conversando con esta pregunta que a todos les complicó sobre la patria vieja, que tiene conceptos ahí más extraños. Nosotros en la actualidad en Chile tenemos un sistema bicameral. Lo que quiere decir es que en el poder, en el ejecutivo, recuerden que el ejecutivo nosotros lo representamos muy sencillamente como el presidente, pero tiene mucho más que ver con eso. No es solamente el presidente, sino que están todos los ministros que están detrás de él. Tenemos también el poder legislativo, que es el poder en donde se realizan y se redactan todas las leyes que rigen dentro del territorio chileno, y está el poder ejecutivo, que es el judicial, que es el que se encarga de hacer valer todas esas leyes. Aquí el término bicameral o unicameral tiene que ver estrictamente con el poder legislativo. Nosotros en Chile tenemos la Cámara bicameral, que está dividida en diputados y ¿en qué más? Diputados y qué más puede ser. A ver si lo saben. Correcto, David. Excelente. Con senadores. ¿Cómo es que funciona esta legalidad o forma de legislar en Chile? Cuando se envía un proyecto de ley, ¿cierto? El presidente con sus ministros, que son el poder ejecutivo, que están como a la cabeza representando el gobierno de turno, ellos redactan una ley, cualquiera la que sea, y esta tiene que ser aprobada por esta cámara, por estas dos cámaras. Pasa primero por la Cámara de Diputados, se le hace una primera lectura, se le hacen algunas correcciones, se les quitan algunas cosas, se le añaden otras, eso se vota y cuando es aprobado pasa recién a la Cámara de Senados. Y son ellos finalmente los que dicen sí o no a estos proyectos de leyes. Lo pueden reestructurar, ¿cierto? Le pueden quitar más cosas, le pueden añadir más cosas, pueden decir, ¿sabes que este proyecto de ley no nos gusta, no lo aprobamos, estamos totalmente en contra y el proyecto desaparece? O pueden decir también este proyecto, sí, nos parece viable, pero tenemos que corregirle estas cosas o, no sé, pues, nos gusta la mitad de este proyecto y la otra mitad arreglenlo, ¿ya? Ese es un sistema bicameral. Son dos cámaras donde todos los proyectos de leyes pasan por cierta cantidad de filtros hasta que finalmente las leyes son aprobadas y ejercidas. En este periodo de la Patria Vieja, aquí hablaba de la formación del Congreso unicameral, quiere decir que no existían esta división entre diputados y senadores. No existía. Había solo uno, senadores. Nada más. Como dijeron ahí delante, como que representaban solamente a un grupo de personas. Correcto. Eso es una cámara unicameral o el Congreso unicameral. ¿Ya? Eso también obviamente traía mayores conflictos también en el momento de redactar leyes. Las constituciones también fueron un desafío en ese entonces porque era muy poca la gente la que tenía opinión en ese tiempo. Era un grupo muy reducido de personas. La siguiente alternativa hablaba de un sistema parlamentario. ¿Qué entienden ustedes por un sistema parlamentario o gobierno parlamentario? ¿Qué es el parlamento? Sí, dice Vanessa, donde se reúnen un tipo de personas para aprobar leyes. ¿Correcto? En estricto rigor, sí. La cosa es que aquí en el contexto de la Patria Vieja, sistema parlamentario se refiere netamente a que la figura del presidente o del poder ejecutivo no existe. David, correcto. El que se encarga de controlar el gobierno en un sistema político. ¿Es diferente a un congreso? Correcto, es muy distinto. La idea de este sistema parlamentario es que el poder del presidente o del poder ejecutivo no es que no exista, pero no tiene poder. Los que mandan es el parlamento. Es distinto al Congreso. Obviamente son figuras públicas distintas, pero son ellos finalmente los que rigen las leyes y los que dicen esto se hace, esto no se hace. Y la figura del presidente tiene casi nada de poder político, por así decirlo, porque es este sistema de personas, de unos pocos, los que se encargan de redactar las leyes, hacerlas valer y dirigir también el país completo. Eso es en el contexto de la Patria Vieja.
Y la última alternativa que quedaba ahí era la consolidación de una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? ¿Qué es monarquía constitucional? ¿Qué se les viene a la mente cuando oyen ese término tan extraño? Donde hay un rey o un jefe de Estado, dice Vanessa, muy bien. Marte dice es un sistema que tiene una constitución, pero hay un rey, ya muy bien. Y David, correcto. Un país que es un reinado, ¿sí? Que tiene un rey, pero tiene leyes y congresos. Correcto. De hecho, todas las respuestas que ustedes han dado están correctas. La característica principal de una monarquía constitucional es esa, que existen las dos figuras. Catalina dice, tiene un rey, pero el poder lo tiene el parlamento. Em, sí y no, diría yo, porque sí existe la figura del rey, pero no es que el poder lo tenga el parlamento en sí. Ya, ese sería otro poder político que se llama monarquía parlamentaria. La gracia de la monarquía constitucional, sí, es que existe la figura del rey, pero ustedes no sé si sabrán o recordarán por lo que hayan visto en películas, leído el libro alguna vez o estudiado en clases, antaño, antiguamente, y sobre todo recordando que veníamos aquí saliendo de un periodo medieval, sí, en el Reino Unido existe un primer ministro, correcto. Ya recuerden que aquí estamos con tradiciones y herencias que vienen de mucho antes. Recuerden que en Europa, sobre todo, se estaba saliendo un poco de lo que era el periodo de la Edad Media, entonces sí existía la figura muy fuerte del rey. En sus tiempos, el rey era una persona, ¿cierto?, que por tradición sanguínea era la que controlaba y dirigía todo el vasto territorio que le correspondiera y también tenía la facultad para gobernar a sus súbditos, decir, este terreno me gusta, lo vamos a conquistar, este no, ¿cierto? La figura del rey era el que mandaba, hacía y deshacía en todo su terreno. Pero ocurre, y ahí lo vamos a ver también en clases, que durante el periodo del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa, es cuando esta figura única del rey, que es el que gobierna y, y genera las leyes para todo su terreno, para todo su territorio, perdón, esta figura comienza a decaer. Ya vamos a ver ahí, estudiar también cómo nació una ola de revoluciones traídas por las ideas ilustradas. Vamos a ver lo que es la ilustración también, que son ideas que se contraponen a esta idea de solamente una persona o una figura rigiendo en un solo territorio. La ilustración comienza a aparecer, correcto. Es ahí donde decae un poco la figura de esta monarquía, esta figura del rey, y comienzan a instaurarse distintas constituciones. Recuerden que la constitución es una carta fundamental donde se contienen las leyes primarias de un país. Se le conoce como Carta Magna también. En estas constituciones se garantizan los deberes y los derechos de todos los ciudadanos dentro de un territorio. Es lo que podría decirse que unifica a todas las personas que viven dentro de un mismo territorio. Ya les genera identidad, apropiación de ese terreno. Y este concepto de monarquía constitucional, que lo vamos a ver ahí, que apareció posterior a la Revolución Francesa y a las ideas ilustradas, es que existe la figura del rey, pero se rige también por una cámara de un congreso y se redactan leyes y ahora el rey se le baja un poco el poder, ¿cierto? Ya no puede llegar y mandar y hacer lo que quiera en su territorio, sino que tiene que pedir permiso o ser aprobado todo lo que él quiera hacer por esta Cámara de Gobierno. ¿Ya? Ese es en sí, en palabras sencillas, lo que quiere decir monarquía constitucional. Y ahora, después como esta conversación un poco de lo que eran las alternativas de esta pregunta que les conflictó a todos, ¿podrían decir se arriesgan como a decir cuál es la alternativa correcta de esta pregunta? ¿La herencia institucional de la patria vieja? Bien cierto, porque es herencia. La alternativa D la dejamos obviamente de lado, porque aquí en Chile no existió la figura del rey. Éramos colonia de un reinado y con la independencia ese nexo se corta.
Sistema federal no funcionó en Chile. Se trató, se intentó de establecer, pero no se pudo por distintos conflictos. Y nos quedaría solamente la formación de un Congreso unicameral y un sistema parlamentario. Como que redujimos un poco la cantidad de alternativas, ¿cierto? Pero no les voy a dar la respuesta el día de hoy. Se las voy a dejar como tarea para que la revisemos el día lunes y la debatamos ahí un poquito más con calma. Todos ya terminaron su diagnóstico, ¿cierto? Espero que sí, espero que sí. Ya Vanessa dice que sí, Marte dice que sí, David también, Pía. Excelente. Antes de marcharnos, el día de hoy les voy a compartir, aquí, si me permiten compartir, que me salí aquí del chat. Ya sí, me dijeron que sí. Espérame, déjenme un segundo porque se me desconfiguró esto y no los puedo ver. Ya, me decían que estuvieron estudiando estas diapositivas, se las entregaron, ¿cierto? Ya. Aquí vamos a hacer un breve repaso. O sea, más que repaso es como para explicarles un poco o comentarles qué es lo que vamos a ver en la próxima clase y sobre todo cuáles son los ejes temáticos de la PAES 2025, ¿ya? No va a ser extenso, va a ser bastante cortito porque esto lo vamos a ver a profundidad en la próxima clase. La PAES se rige más que nada por tres ejes fundamentales, que es, el primer eje es Mundo, América y Chile, el segundo es Formación Ciudadana y el tercero tiene que ver con economía. El más denso y el más complicado es el primero, porque es el que abarca toda la materia. Recuerden que es paralelo Chile, América y el mundo desde el siglo XVIII aproximadamente hasta la actualidad. Ya son varios siglos y sucedieron muchas cosas, pero lo vamos a ir viendo de forma paulatina, los vamos a ir viendo de forma más tranquila y vamos a trabajar también con hartas líneas de tiempo para ir viendo, no para memorizar, sino que para ir comprendiendo que muchas cosas que sucedieron en Chile se dieron a causa de cosas que estaban sucediendo al otro lado del mundo, en Europa principalmente, y cómo todas estas cosas fueron influyendo en los distintos países del mundo hasta llegar a nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Ahí vamos a ver lo que es ilustración, lo que es nación, lo que es república, cómo se conforma una república, cuál fue la influencia de la ilustración, qué tiene que ver, ¿cierto?, con todo esto, esta convulsión que tuvo el mundo de ser independiente, cómo desapareció, por así decirlo, en la figura de la monarquía, del rey, cómo afectó esto socialmente a las personas, cómo se fueron estructurando los nuevos países, sobre todo en América, cuáles fueron los conflictos y desafíos que tuvieron que enfrentar estos nuevos países nacientes en el momento de em, independizarse de estas monarquías. Vamos a ver también Chile durante el siglo XIX, cuáles fueron los desafíos de instaurarse como una república independiente. ¿Fue tan sencillo? ¿No fue tan sencillo? ¿Cuántas veces se equivocaron hasta llegar a lo que conocemos como el Chile actual? Vamos a ver también los problemas sociales que causaron estos intentos políticos por organizar el país, en el caso de Chile, cómo fue apareciendo esto que se denomina la cuestión social, que fue un problema bastante complejo durante el siglo XX más que nada, con los estratos poblacionales más bajos, cómo afectaba toda esta cosa política a los restos de sociedades, cómo se fueron formando las ciudades también en Chile, cómo se logró anexar el territorio completo. Vamos a ver también un poco de lo que fueron las guerras mundiales, como no en sí detalladamente lo que fueron las guerras mundiales, pero sí cómo afectaron el orden mundial, no solamente tanto en lo político, sino que también en lo económico principalmente,
cómo fueron cayendo algunas grandes potencias de ese tiempo y cómo se va reestructurando el mundo completo a partir de estos eventos que al parecer pueden parecer aislados en una sola parte del mundo, pero que sin embargo somos una unidad completa y lo que pasa al otro lado del mundo, independientemente de lo que sea, nos va a afectar a nosotros de una u otra manera. ¿Ya? En el eje de formación ciudadana vamos a ver más que nada cómo se forman las sociedades democráticas, qué es la participación ciudadana, cuáles son los derechos y deberes de un ciudadano. Está anexado también ahí a la pregunta que les apareció sobre esta convulsión nacional que tuvimos en el 2019. Y también en el eje de economía vamos a ver cómo funcionan los sistemas económicos a nivel macro, ¿cierto? Como a nivel mundial y también economía un poco más pequeña y más localizada. Vamos a ver, pasar también un poco sobre los derechos laborales, cuál es la historia de cómo nacieron estos derechos laborales, cuáles fueron los problemas que hubieron para que los actuales trabajadores o nosotros ahora tengamos ciertos deberes, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el momento de estudiar historia es que tratamos o tendemos de juzgar los eventos del pasado con nuestra experiencia presente, como que nos olvidamos que el mundo hace 100 años, 200 años atrás era muy distinto a lo que es ahora y que lo que somos ahora es gracias a todo lo que esas personas sufrieron en épocas pasadas, ¿ya? No todo fue sencillo, sí existieron varios problemas, las transformaciones sociales, la toma de la Bastilla en Francia, en la época de la Revolución Francesa se fue replicando varias veces y en distintas partes del mundo. En Chile también nosotros tuvimos también ese periodo de convulsión social. Entonces no son cosas localizadas que suceden una sola vez y ya, sino que nosotros tenemos que aprender sobre el pasado o olvidando lo que nosotros sabemos de nuestro presente y tratando de internalizarnos en esa época, tratando de pensar diferente, ¿cierto? De ver que lo que tenemos hoy es gracias a muchos conflictos que vinieron del pasado y eso más que nada es como clave para que ustedes puedan comprender de manera más sencilla cómo es que se van conformando las repúblicas, las sociedades, el concepto de nación y obviamente por qué es importante seguir estudiando estos eventos a pesar de que pasaron hace 100, 200, incluso hace 1000 años atrás. Marty dice que le cuesta el eje del mundo y Chile. Obviamente le va a costar porque es mucha información. Suceden muchas cosas al mismo tiempo y en distintas partes del mundo. Yo creo que lo que más les complica a ustedes un poco es cómo organizarse espacialmente o de forma temporal. Lo que pasó en Chile en 1810 no es lo mismo que pasó en Europa en 1810, pero sí lo que pasó en nuestro país con la independencia tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en Europa un par de años antes. Ya es como que todo es causa y consecuencia. Sí, sí, Scarlett, lo mando aquí enseguida otra vez. Déjenme buscarlo, porque ya quedó bien arriba en los comentarios. De un segundito. Sí, pero no te preocupes, Marti, eso lo vamos a ver de forma pausada. A mí me gusta trabajar con líneas de tiempo. Creo que este primer PPT no tiene, pero las siguientes sí tienen. Este tiene esquemas. Ahí les volví a enviar el link de la asistencia para aquellos que no hayan registrado su asistencia el día de hoy. Y a mí me gusta igual trabajar con harto esquema. Los primeros PPT tienen poquito esquema, los siguientes ya son un poco más, un poco más densos. Pero a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho interactuar, me gusta mucho que ustedes participen también. De hecho, una de las mejores formas de aprender historia no es memorizando, es conversando. Así que aquellos que les cuesta un poco la organización de ciertos temas, lo mejor es participar y conversar y pregunten un montón. Yo no tengo problemas en responder preguntas, nada, al contrario, soy muy preguntona. No sé si se dieron cuenta. Bien, por el día de hoy, ahora que ya todos realizaron su diagnóstico,
Ya registraron su asistencia también. Dimos ahí el espacio para resolver algunos conceptos más que resolver preguntas, eso se los dejo de tarea para la casa. Pero sí resolver algunos conceptos que se vuelven un poco complejos, porque son poco utilizados. Excelente, Vanessa. Es una muy excelente estrategia. La verdad es que una de las cosas que más me gusta de la historia es que tiene una cantidad de chismes, pero impresionante. Uf, sí, y lamentablemente lo que se enseña en clase es muy poco, porque de acuerdo a la malla y obviamente que estamos centrados también en pasar estos exámenes, sobre todo de la PAES, como que se pierde un poquito el sentido histórico en sí, pero para aquellos que les gusta estudiar historia de verdad, la estrategia que planea aquí su compañera Vanessa es una excelente estrategia, créanme. Sí, sí, Marty, son muy buenos los chistes, los chismes históricos. Sí, es que de hecho el hacer memes y el trabajar con cosas más actuales sobre la historia es una forma mucho más sencilla de comprender también cómo sucedieron aquellas cosas. Y sobre todo ahora con la ayuda de la inteligencia artificial es mucho más sencilla. No sé si han visto ustedes en TikTok, hay unos videos de que son creados por inteligencias artificiales donde se coloca una persona. Yo he visto varios de la Guerra del Pacífico, donde se gana un soldado como haciendo un live, mostrando a sus compañeros, mostrando las batallas, hablándole a la esposa, dando mensajes. Son formas bastante entretenidas. Sí, se ven muy reales, están muy bien hechos. La verdad es que ustedes tienen muchas herramientas más ahora a su favor para comprender la historia y hacerla divertida. Uno de los mayores problemas eh, para estudiar historia es que a veces se vuelve muy plana porque es mucha explicación. Pero con la ayuda de las tecnologías que tienen ustedes ahora, ChatGPT, los videos estos que realizan las inteligencias artificiales, es mucho más sencilla entenderla. Más que entenderla es como hacerla más cercana. Comprender que esas personas que vivieron hace tiempo eran jóvenes igual que ustedes. De hecho, siempre tendemos como a pensar que las grandes figuras de la historia eran personas de 40, 50 años, un poco más, cuando muchos de los libertadores, sobre todo en el caso de Chile, eran jóvenes de 18 años, incluso menos. Incluso menos, habían algunos que empezaban con participaciones políticas a los 14, a los 15. Bien jóvenes. Ahora, ya terminaron de realizar su diagnóstico, ya supongo que respondieron su asistencia también. Entonces, les doy ahí un pequeño espacio si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que va a ser las clases de este semestre. Me quedo aquí, ningún problema para responder dudas. Si no, ya nos estaríamos viendo ya el próximo lunes a las 7 de la tarde y ya comenzaríamos con la materia en sí. ¿Ya? Pueden repasar los PPT si ya se los enviaron. Traigan todas las preguntas que necesiten, las preguntas sabidas y por haber. Una de las mejores formas de aprender es preguntando, conversando, igual. Y ya nos estaríamos viendo la próxima semana desde las 7 hasta las 8:30, 9 de la noche. Si tienen preguntas, me las dejan ahí en el chat. Y si no, me despido muy cordialmente de todos ustedes. Que tengan una bonita semana y una bonita noche también.